Si eres nuevo en el canal, probablemente pensarás que este video es un fraude, una estafa o un simple clickbait, pero no. Anteriormente he traído en el canal un video sobre este tema también, que hicimos un iPhone 11 Pro con tan solo $200. Y es espectacular ver cómo podemos obtener por un ridículo precio estos dispositivos de gama alta de la marca de la manzana mordida. Esta vez amplío más mi presupuesto, ya que en este video te voy a enseñar a cómo puedes obtener este iPhone 13, sí, el penúltimo que lanzó Apple, ya que ya se lanzaron los iPhone 14 y bueno, sabemos que en las versiones más básicas prácticamente no hay diferencia con el iPhone 13 que estamos viendo hoy, pero aquí no estamos para hablar de ese tema, sino para ver cómo podemos hacer este iPhone 13 totalmente funcional, incluyendo llamadas por un precio ridículamente de menos de la mitad de lo que cuesta actualmente. Así que empecemos ya. Lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos anteriormente en el video del iPhone 11 Pro, y es básicamente desmontar este iPhone, y no pude capturar las escenas donde desmontaba la pantalla porque este es uno de los artefactos más complicados que he desarmado en mi vida, ya que la pantalla, al ser resistente y sumergible a buenas distancias de profundidad del agua, viene con un pegamento súper resistente, y yo, al no tener equipamiento profesional, lógicamente porque no me dedico a esto, se me ha hecho muy complicado, y gracias a una paciencia tremenda, un pedazo de radiografía y también una plancha de ropa, logré destapar este iPhone, pero con mucho tiempo. No les miento si me llevó más de 2 o 3 horas. Y no quedó ahí nada más la complejidad, sino que también al desarmar estos circuitos, los tornillos son mega chiquitos y vienen piezas por partes, cada uno teniendo su flex respectivamente, y que si lo sacabas mal podrías romperlo, ya que es un gruesor muy ridículo. Así que confirmo desde ya que este es el dispositivo más difícil que he desamblado en mis 18 años de vida. Tenemos aquí ya todos los componentes restantes del iPhone 13 normal y a secas, y vemos que la batería no es tan grande como yo me lo esperaba, pero el dispositivo es compacto y todos los accesorios con él, así que tenemos que tener mucho cuidado al volver a insertar esta placa madre, que por cierto, esta es la vieja. Ahorita les voy a enseñar esta que me llegó desde China, lo compré otra vez desde AliExpress y estoy dejando en la etiqueta sus contactos porque me vino en un mes, vino muy bien embalado y me tuvo al tanto de todo el vendedor. Incluso lo declaró a un precio mucho más bajo para que aduanas no me retenga o cobre impuestos extra. Y bueno, vemos ahí que viene con una pegatina de garantía, ya que ellos mismos dicen que lo testean para ver que todo funcione correctamente y después enviártelo. Y ahora sí vamos con la compleja tarea de retirar otra vez estos componentes que yo había ya puesto de nuevo para que no se me pierdan, y son muy delicados de retirar, especialmente el vibrador, ya que tiene un flex, como ya dije, muy delgadito, muy bien escondido, que si no sabes lo puedes llegar a romper. De hecho, yo casi lo hago. También vamos a retirar la bandeja SIM, ahí todo en cámara rápida porque he tardado muchísimo tiempo, y después vamos a tener que acomodar los flex que tenemos. Una cantidad de flex que ni se imaginan para que pueda encajar esta placa. Es algo muy tedioso y vuelvo a repetir, es algo muy complejo de hacer si es que sobre todo no tienes experiencia o simplemente nunca has agarrado y desarmado un iPhone. En mi caso, yo ya había desarmado bastantes dispositivos de Apple porque yo vengo desde el iPhone 5S y vengo cambiando de dispositivo así, no siempre a iPhone sino también a Android, pero soy muy curioso y desarmo cosas. Así que con mucho cuidado y mucha paciencia tenemos que encajar esta placa madre sin que ningún flex se rompa o que se doble y se meta por debajo de la placa madre. Ahí sí sería catastrófico, ya que probablemente no nos demos cuenta y lo rompamos. Aprovecho este momento para agradecer a todos los que me han seguido apoyando en el transcurso de estos experimentos, videos que subo a YouTube. Ya saben que lo hago no por amor al chicharrón sino al chancho, y comentarles que ya estamos cerca a los 10.000 seguidores y que para mí es un logro total, y me alegraría mucho que tú, si eres nuevo, me apoyaras a continuar este proyecto, ya que en mente tengo muchas ideas como estas por realizar en este canal. Así que muchas gracias a todos y vamos a continuar con este
este increíble armado. Voy por una cajita para usarlo de apoyo y esta vez va a ser la caja de mi procesador porque tenía eso a la mano, pero me hubiera servido ahí un gancho como los que usan los técnicos para facilitarme más el trabajo. Antes no se me olvida darle una limpiada con un paño de microfibra y sobre todo teniendo en cuenta de no tocar los sensores de la cámara porque se pueden llegar a empañar y de esta forma no sacar la mayor calidad de fotos y sobre todo tener problemas a un futuro de suciedad en la cámara, así que muy importante esto y tómenlo en cuenta. Lo anteriormente mencionado sobre la pantalla lo refuto otra vez y es que es una pantalla muy delicada que fácilmente lo podrías doblar con ejercer poca fuerza en él. Encima de todos los conectores vamos a incorporar estos blindajes que son muy importantes para que cuando un iPhone o el iPhone se te caiga simplemente los flex no se desconecten y fallen los circuitos. Le damos un toque de limpieza más y procedemos a sellar el iPhone. Voy a estar reutilizando la membrana o mejor dicho el plastiquito que sella alrededor de la pantalla porque no tenía otro de repuesto y es muy importante ni se les ocurra sumergirlo porque ya no tiene la certificación en ningún motivo del IP68. Lógicamente no va a prender porque el celular estaba muerto como un mes ya que eso es lo que demoró prácticamente el envío de la placa y no lo he cargado para nada, así que voy a cargarlo un momento y vamos a ver qué tal. Ahora sí, le he cargado lo justito como para ver las pruebas de que de verdad funciona y para que sepan que este video no es una farsa y tenemos ahí todo funcionando perfectamente como estoy demostrando en el video, así que pongan atención que estoy probando las redes, las señales, estoy probando también las cámaras, funciona todo menos lo que a continuación voy a mencionar, pero antes vamos a hacer una llamada a un número aleatorio para ver qué pasa y sepan que de verdad esto está operativo. Hola, el número al que has llamado está sin servicio. Gracias por llamar a Entel. Hola. Como ven, ha sonado el timbre y si es que no lo reconociera o simplemente estuviera bloqueado el email, no haría eso. Y lo que les venía a decir es que nos va a salir esos anuncios de que ha sido cambiada no solo la pantalla, sino las cámaras también, sino también la batería. No lo figura como original, así que es muy importante tener esto en cuenta. Es normal que pase esto ya que iPhone le pone ID a cualquier accesorio periférico que hay dentro de su celular. Si cambias la placa madre, lo que no te va a funcionar es lo siguiente: el Face ID, lo que utiliza iPhone para desbloquear el celular, no te va a funcionar el brillo automático ya que viene integrado con el ID de la pantalla también, no te va a funcionar el cambio automático o adaptación de color en la pantalla, lo cual a mí me parece inútil la verdad. Después cuando intentas sacarte una selfie en modo retrato se va a buguear, no vas a poder, tampoco el modo cinematográfico en la selfie no lo vas a poder usar, pero en la cámara trasera no hay ningún problema, incluso el modo retrato lo vas a poder usar perfectamente. Cosas como el NFC, Bluetooth, Wi-Fi sin problema alguno te va a funcionar. Sobre la cartera de Apple no sabría decirte si está funcionando ya que no lo he probado, pero vamos que para mí eso me parece insignificante si tenemos en cuenta que el ridículo precio de este iPhone está saliendo en pantalla con cada uno de los accesorios. Así que sin más, yo soy Suárez el Helado y nos estaremos viendo en un próximo video.